¿Puede la ley fundamental de un país ser, en realidad, una estafa? Esa es la pregunta tan directa que nos lanza una de las figuras políticas, más controvertidas de la España moderna, Julio Anguita. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar su potente crítica a la Constitución. Desde luego, Anguita no se andaba con rodeos. Su tesis central era esta afirmación, así, sin filtros. La Constitución de 1978 es, en esencia, una estafa. Pero, ¿cómo se llega a una conclusión tan radical? Para entenderlo, hay que ir al corazón de su argumento. A ver, para entender una acusación tan grave, lo primero es analizar el núcleo de su pensamiento. Porque, ojo, Anguita no pedía simplemente derogar la Constitución y ya está. No, no. Su crítica partía de una idea mucho más sutil, la de una promesa traicionada. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Para Anguita, el problema no era tanto el texto en sí, en el que él veía un potencial democrático enorme. La estafa, para él, no estaba en la letra, sino en su incumplimiento sistemático. Acusaba a los poderes del Estado de ignorar deliberadamente los derechos sociales y económicos, convirtiéndolos, en papel mojado. Vale, esta idea de una promesa traicionada nos lleva directos a sus críticas fundamentales. ¿Dónde veía Anguita esa traición exactamente? Vamos a ver el porqué de esa palabra tan fuerte, estafa, punto por punto. Su crítica más demoledora era precisamente esta, que el incumplimiento no era algo casual, no era un accidente. No hablaba de errores o fallos puntuales, sino de una estrategia deliberada. Sostenía que los gobiernos y las instituciones elegían conscientemente ignorar los artículos más transformadores de la Constitución. Y no se refería a temas menores, ¿eh? Apuntaba directamente al corazón de los derechos sociales. El derecho a un trabajo digno, a una vivienda, a pensiones justas. Derechos que, aunque están garantizados sobre el papel, él veía que se negaban una y otra vez en la vida real de la gente. Llegó a acuñar una frase que es demoledora para describir esto. Un golpe de Estado incruento. Pensemos un momento en lo que significa esto, ¿eh? Para él, ignorar de forma sistemática la ley más importante del país no era simplemente mala gestión. Era, directamente, un derrocamiento silencioso de la soberanía popular y del espíritu democrático de la Constitución. Y claro, esta crítica va hasta el mismísimo origen del sistema actual. Para Anguita, la transición no fue un proceso de democratización real, sino más bien un pacto entre élites para consolidar el poder de una oligarquía. O sea, en su visión, la estafa ya venía programada desde el principio. Entonces, si los poderes políticos no cumplían con su deber, ¿quién mandaba de verdad en el país según Anguita? Y aquí es donde su análisis se vuelve todavía más afilado. La respuesta de Anguita era tajante. El poder de verdad no estaba en el Parlamento, sino en los consejos de administración de los grandes bancos y de las empresas del IBEX 35. Lo que él denunciaba era que esta élite económica operaba en la práctica por encima de la ley, en una esfera donde las normas que nos afectan a todos, no se aplicaban. A esta situación la llamó un estado de excepción. Pero ojo, no uno de esos que se declaran oficialmente en una guerra. No. Hablaba de uno permanente, silencioso, donde las reglas de la democracia, se suspenden para dar prioridad a los intereses del mercado. En este escenario, el poder político quedaba, según él, totalmente subordinado al económico. Y este contraste se lee aquí perfectamente, ¿verdad? A un lado, la promesa de la Constitución, el famoso artículo 128, que dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Y al otro lado, la realidad que denunciaba Anguita, la Constitución interpretada para favorecer siempre al mercado y los derechos de la gente sacrificados para beneficiar al poder económico. El choque entre estas dos columnas es, la esencia de toda su crítica. Pero claro, Anguita no era de los que solo señalan los problemas. Frente a este diagnóstico tan oscuro, él proponía una alternativa radical, una ruptura total con el sistema que criticaba. Su solución no era hacer un par de reformas o cambiar de gobierno, no. Su propuesta era mucho más de fondo, empezar de cero. Él abogaba por un nuevo proceso constituyente, una ruptura en toda regla, para escribir un nuevo contrato social y fundar lo que él llamaba una república real, una república participativa. Y su idea de república iba mucho más allá de si hay rey o no. Era una visión completa, que se basaba en pilares muy claros. 1. Un proceso constituyente desde la base. 2. Democracia participativa de verdad con referéndums vinculantes. 3. Controlar al poder económico, ponerlo bajo el dominio democrático. Y 4. Y esto es fundamental, que la economía esté al servicio de los derechos humanos y no al revés. Y ahora llegamos a la parte más sorprendente, y quizá la más importante de todo su argumento, la que nos revela cuál era su estrategia para el cambio.
Y aquí está la gran paradoja de su pensamiento. Anguita sostenía que el acto más revolucionario que se podía hacer no era romper la Constitución, sino todo lo contrario, exigir que se cumpliera, forzar al sistema a aplicar al pie de la letra cada uno de sus artículos sociales. Esa era su estrategia, ¿se entiende? Usar el propio texto que él decía que estaba traicionado como un arma. Forzar al sistema a enfrentarse a sus propias contradicciones. Él creía que si se exigía el cumplimiento estricto de la ley, se demostraría que era imposible hacerlo bajo el modelo actual, y eso abriría el camino a una transformación de verdad, y no a simples retoques cosméticos. Y así, todo el pensamiento de Julio Anguita nos deja con una pregunta final, tan provocadora como fue toda su carrera. ¿Puede ser más revolucionario exigir que se cumpla una ley que cambiarla? Una reflexión, desde luego, muy potente sobre la naturaleza del poder, la justicia y los caminos para una transformación social real.